cosa, tengo el honor de comenzar con la primera clase, que es el equilibrio ácido-base. El equilibrio ácido-base se puede ver desde muchos puntos de vista. Esta clase, créanme, que la van a ver hoy, la van a ver mañana y la van a ver siempre. La van a ver en pediatría, la van a ver en medicina interna, la van a ver en cirugía, la van a ver en toda la vida, en toda la vida de su profesión médica y obviamente en su práctica médica. Aquí vamos a hablar de las nociones básicas, que es la parte bioquímica, y cuando ya lleguen a medicina interna van a hablar ya de las patologías como tal, de la cirrosis diabética, la cirrosis láctica, etcétera, etcétera. Ustedes ya tienen las nociones de química, de la química general, la química orgánica, en las cuales vieron que era un ácido, que era una base. No me voy a detener en eso. Si tienen dudas, vayan a repasar su libro de química. Entonces ahora vamos a ir un poco más rápido y vamos a hablar de agua corporal y equilibrio ácido-base. Entonces, los objetivos son estos. Ahí lo leen en su casa. Entonces, en general, vamos a hablar del agua, el contenido, electrolitos y moléculas, y conocer los diferentes sistemas que mantienen el equilibrio ácido-base y el anión GAP, si acaso nos alcanza el tiempo. ¿Verdad? Acá, veamos por de este lado acá. Entonces, el agua corporal es un tema que ustedes lo van a ver en su práctica clínica. ¿Por qué? Porque cuando ustedes tienen una persona hospitalizada, se somete a cierto estrés, de deshidratación, puede tener fiebre, y eso también es un estrés y pierde agua, ¿verdad? Normalmente nosotros tenemos que el 60% de nuestro peso corresponde al agua. Por favor, chicos, hay asientos desocupados. Los que tienen asientos desocupados, que le avisan a sus compañeros que van llegando, por favor. Sean solidarios. Entonces, el agua corporal total representa en una persona de 70 kilos de peso, disculpe que no tengo puntero ni nada, representa aproximadamente 42 litros. Si nosotros vemos la composición corporal de todo el agua, se divide en ciertos compartimentos. El agua corporal total representa el 60%, estamos hablando de 42 litros, estamos hablando de 42 litros en una persona de 70 kilos. De esto del agua corporal se subdivide en líquido intracelular y líquido extracelular. De este mismo estamos hablando que del agua corporal, el 60% de esto representa aproximadamente en una persona de 70 kilos, representa 25 litros. Y el 40% al agua extracelular. Cuando hablamos de agua extracelular, estamos hablando de líquido intersticial, estamos hablando del plasma y líquido transcelular. El agua, obviamente, ustedes lo pueden definir o pensar líquido intracelular, lo que está dentro de la célula, ¿verdad? En la mayor parte. Entonces, el líquido extracelular que representa este 40% se divide intersticial en el plasma y el transcelular. Intersticial, el que está fuera de la célula, y entre el plasma. Y líquido, el plasma, bueno, eso ya lo conocen, ¿verdad? Que es el plasma, es el líquido donde están las células formes, los eritrocitos, los leucocitos, lo que prácticamente la sangre, pero sin esos líquidos, sin estos componentes formes, ¿verdad? Entonces, y el líquido transcelular, ojo, el líquido transcelular es aquel que se encuentra, por ejemplo, en las articulaciones, en el líquido cefalorraquídeo y en las pleuras. Aquel líquido que es de mínima cantidad y representa aproximadamente el 5%, ojo, del 5% del líquido extracelular. Entonces, esto es bien importante.
Yo no les voy a preguntar en una persona de 70 kilos, pero por ejemplo, en una persona de 50 kilos, el agua corporal, ¿cuánto representaría? ¿Cuánto volumen representaría? A ver, chicos. A ver, ¿cuánto representaría? Una persona de 50 kilos de peso. Es bien fácil. Cuando ustedes tengan ejercicio, así van a hacer las preguntas. Yo no les voy a preguntar textual, sino que les voy a preguntar ya de una forma práctica. En una persona de 50 kilos, ¿cuánto sería su volumen corporal? Ajá, total, de agua total. Así es, 30, ¿verdad? Entonces, ¿por qué? Porque representa el 60%. Y de ahí se van y yo les puedo preguntar, bueno, ¿y el líquido extracelular cuánto representa? ¿Cuántos litros representaría en esa misma persona? O el líquido intracelular, ¿cuánto, verdad? Y así sucesivamente. Y por eso es bien importante que ustedes se aprendan los porcentajes. Van a encontrar mucha información. Van a encontrar mucha información en internet, en otros libros, pero por cuestiones didácticas nos vamos a basar en esto. Oye, en estos porcentajes. 60%, ¿verdad? Del agua corporal y de ahí 60 y 40%. Y ojo, miren, este porcentaje que ustedes ven acá, este porcentaje es de esto. Ojo, no es del total de esto. No se me vayan a confundir. Entonces, representa de esto, ¿verdad? Y así sucesivamente. Veamos. Vamos. Entonces, estamos hablando, dicho de otra forma, que el líquido, el líquido en general, el agua, se distribuye en líquido intracelular, que ya dijimos cuánto representaba, ¿verdad? Y el líquido extracelular. Y el líquido extracelular, perdón, que esto no, ahí está. El líquido extracelular, no sé si está todavía el doctor Martínez por acá, no. No, alguien tendrá un puntero para no estar. No, ninguno de ustedes. Bueno, el líquido extracelular, entonces, sí. Doctor, tendrá un puntero por esto. Pues sí. Ajá. Quiero ver para adelante. Listo. Para adelante. Para adelante. Listo. Para atrás y está en punto. Gracias. Quiero ver. Sí, aquí está. Vale, mire. Entonces, estamos hablando de que el líquido extracelular, aquí lo tenemos, representa el plasma sanguíneo, el líquido intersticial y el líquido transcelular. La composición es bien importante, la composición hidroelectrolítica de cada uno. ¿Por qué? Porque si ustedes ven acá en el plasma y también acá en el intersticial, ¿ven cuál es el ion que abunda más? Por favor, las personas que quieren hablar, por favor, retírense, oye, que se escucha. Sus compañeros del otro lado están atentos y todas esas conversaciones se escuchan. Entonces, por favor, ya vamos a terminar, no se preocupen. Entonces, si ustedes ven acá, ¿cuál es el ion que abunda más? El sodio. El sodio es característico. Y del líquido intracelular, ¿quién es? El potasio. El potasio, ¿verdad? Y de ahí tenemos también los aniones. Entonces el cloruro, entonces tenemos el cloruro y tenemos las proteínas. Las proteínas y sus diferentes osmolaridades, ¿verdad? Entonces, y esto es bien importante. ¿Por qué? Porque debe haber un equilibrio hidroelectrolítico. Imagínense ustedes que esto es lo que pasaría si el sodio, acá, el sodio fuese más abundante a nivel intracelular, ¿qué es lo que sucedería? A ver, chicos. Retroalimentación positiva. ¿Cómo? Retroalimentación positiva. No, ¿qué es lo que sucedería? Dosis.
La persona acumularía. La persona acumularía líquido. Eso quiere decir que por cuestiones osmóticas, si el sodio estuviese en mayor cantidad aquí en el líquido intracelular, osmóticamente sería más activo y las células se hincharían hasta explotar, ¿verdad? Entonces, en cierta parte, o si aumentan acá los solutos y los electrolitos a nivel extracelular, que eso es lo que sucedería inversamente. Inversamente, los líquidos saldrían del líquido intracelular al extracelular. Y eso lo que significa es que todo el líquido intracelular, ese porcentaje que ustedes ven acá del líquido intracelular, toda esa agua, osmóticamente tendría que ir al líquido extracelular. Clínicamente, ¿cómo se vería una persona? Si aumentan acá los solutos y disminuye el volumen extracelular. Clínicamente, ¿cómo se vería? Edema, correcto, con un edema. La persona se vería edematizada. Edematizada, ¿por qué? Porque aquí, entonces, aumentan los solutos y por lo tanto atraería más líquido, ¿verdad? Y viceversa. Si aquí aumentan más los solutos, aumentan más la osmolaridad intracelular, también tendría a notarse clínicamente como un edema también, ¿verdad? Veamos. Entonces, la variación porcentual del agua también se puede analizar dependiendo de la edad. Cuando nosotros estamos en una etapa embrionaria, somos más agua, somos algo así como una charamusca, somos más agua que otra cosa. Ven acá, un 97% de agua, cuando tenemos 2 o 4 milímetros, ¿verdad? Y ya después, conforme vamos aumentando de edad, llegamos a aproximadamente un 60, lo que les estaba diciendo, un 60 o un 65. En mucha bibliografía vamos a quedar con un 60% hoy, pero aquí esta es otra bibliografía. Entonces 60 o 65 en la mujer es un poco menos de 50, 55, ¿por qué? O 55 en promedio, ¿por qué? Por la cantidad de grasa que tiene, ¿verdad? Ahí está una compañera de pie. Ahí, ¿y esto qué es? ¿De quién es eso? Vale, dale el asiento a tu compañera, por favor. Entonces, de 55%, por favor. Aquí, ¿verdad? Y en un anciano tiende a disminuir. Entonces, eso quiere decir que conforme vamos aumentando la edad, por ejemplo, en la tercera edad, el contenido de agua disminuye. Entonces, ¿por qué? Porque también disminuye la masa muscular. Entonces, conforme también el porcentaje de agua varía en relación al sexo, siendo las mujeres que tienen menor porcentaje de agua. ¿Por qué? Porque tienen más cantidad de grasa, ¿verdad? Esto es bien importante y sí me gustaría que lo enfatizara. Y no se vayan a confundir. Aquí dice porcentaje de agua en relación al peso del tejido y porcentaje de agua en relación al peso corporal. El tejido que mayor agua tiene en relación a su peso, vemos acá, la sangre, obviamente. Esta cosa aquí. Ajá. La sangre, vemos los riñones, obviamente los riñones ya saben dónde se filtra toda la orina, ¿verdad? Allí es donde se forma toda la orina. Los riñones, la sangre y aquí algo que no deben perder mucha atención, aquí el músculo esquelético, el corazón, los pulmones y el cerebro, ¿verdad? Entonces, estos son en relación a el peso del tejido, pero en relación al peso corporal, vamos a ver si esta cosa funciona. Entonces tenemos que el músculo esquelético es uno de los tejidos que mayor contenido de agua representa en nuestro organismo. ¿Por qué? Porque la mayor parte que nosotros que somos, prácticamente somos grasa y músculo. Grasa y músculo. Eso es lo que somos. Entonces el músculo esquelético representa un mayor contenido de agua, acá, ¿lo ven? En relación al peso corporal. Entonces, no se vayan a confundir en relación al peso del tejido y en relación al peso corporal. Entonces, veamos.
Algo que van a ver en su visita de su práctica clínica, van a ver cuando sean externos, cuando lleguen a 4º año, el enfermero les va a decir interno y ahí hizo el balance hídrico, ¿no? Y ustedes tienen que saber, el balance hídrico no es nada más que la diferencia entre los ingresos y los egresos. Eso es simple y sencillamente. Eso quiere decir que la cantidad de agua que usted ingiere o también produce en su organismo, la suma debe ser igual a la cantidad de agua que usted pierde. Ese es un balance hídrico. Si es negativo, obviamente quiere decir que está perdiendo agua. Si es positivo, quiere decir que está acumulando agua, ¿verdad? Entonces, si es positivo, obviamente, si aumenta más, va a llegar a un edema. Entonces, el balance hídrico, acordemos, depende de los ingresos y también depende de los egresos. Entonces, en los ingresos tenemos los alimentos que se consumen, obviamente, y las bebidas, lo que nosotros tomamos, ¿verdad? Generalmente anda lo que ingerimos de líquidos, 1.5 a 2 litros de agua, lo que se recomienda aproximadamente 2 litros de agua diaria, ¿verdad? Y el agua producida por el catabolismo de los alimentos, que esto es el agua endógena o agua metabólica, que es un factor constante. Eso es lo que producimos de agua en nuestro organismo. Como ustedes sabrán, el metabolismo, tanto de los carbohidratos y las grasas, al final, ¿a qué nos lleva? A CO2 más agua. Y lo van a ver en toda la bioquímica. Entonces, a eso se refiere, al agua endógena, ¿verdad? Entonces, el agua endógena no representa aproximadamente unos 250 a 300 cc. Entonces, es el único factor constante del agua endógena. Doctor, Sí. ¿preguntas le puedo hacer ahorita o hasta el final? Hasta el final, sí, Vaya. porque... Vaya. Sí, al final, sí. Entonces, veamos. Los egresos, tenemos las pérdidas insensibles, aquí las pérdidas insensibles, que es lo que prácticamente nosotros no sentimos, ¿verdad? No sentimos y la estamos perdiendo. Por ejemplo, en este momento ustedes tienen pérdidas sensibles. ¿A través de qué? A través de los pulmones y a través de la piel. Entonces es algo que lo pierden por conducción o lo pierden por evaporación a nivel de los pulmones. Por conducción a nivel de la piel. ¿Por qué? Porque la temperatura del ambiente, del ambiente tiende a calentarse, baja a nuestra piel, ¿verdad? Y tiende a calentarse y luego se evapora. Con eso, cuando este calor se evapora, obviamente va a hidratar. Y eso nos hace perder agua, o también en la respiración. Cuando este aire entra, obviamente también sale hidratado. Este aire también, si ustedes ven, cuando, por ejemplo, en un clima muy frío, eso es lo que sucede cuando están respirando, bien se ve el vapor, ¿verdad? El vapor de agua. ¿Qué es lo que significa eso? Que esta respiración, este aire, va también hidratado y estamos perdiendo constantemente agua a través de ese sistema. Entonces, eso es bien importante. Entonces, se calcula, ojo, 800 cc en 24 horas. 400 en cada uno como máximo, 400 a cada uno. Quiere decir que en la piel, tanto en la piel como en los pulmones, se pierden aproximadamente 400 cc o 400 ml. 400 ml por cada uno de esos, ¿verdad? Y ustedes, si quieren hacer un balance así, algo exacto, van y lo ponen, ¿verdad? Van a ver que, bueno, por lo menos quizás no salen ahí, prácticamente solo toman en cuenta lo de las heces, ¿verdad? Entonces, acá que le ponen 200 cc. 200 cc y le ponen de las heces, que es otra forma a través de la cual nosotros perdemos agua. Muy importante esto, si las deposiciones líquidas, la posición, o sea, las heces son líquidas al 100%, ¿cómo vamos a calcular el volumen posible ahí? Ni modo, tienen que medirlo, ¿verdad? Y tienen que medirlo y eso representa el 100% del volumen. Si son semilíquidas, el 50%, y si son sólidas, el tercio del volumen total. Pero generalmente, obviamente, si son sólidas, obviamente ustedes le van a poner 260.
Entonces, sudoración. También, la sudoración es bien importante. Por ejemplo, si ustedes tienen un paciente que está sudando, tienen que ponerle también ese volumen de agua que representa. Si la sudoración es leve, tenemos acá unos 10 cc por hora. Si es un moderada, unos 20 cc. O si es más profunda o profusa, unos 40 cc por hora. Y algo muy importante, la temperatura o fiebre. Esto es por cada cc que se pierde, por cada grado centígrado, perdón, que se pierden aproximadamente 6 cc de agua por hora, por arriba de 37 grados centígrados. La respiración ya se lo dije también, ¿verdad? Entonces, si ustedes quieren hacer un cálculo exacto de el balance hídrico, pueden hacer esto. Acá, el metabolismo, 200, póngale a 200. Entonces, aquí dice 250, no le encontré otra imagen, perdón, aunque unos datos un poco varían acá, pero póngale unos 200 o 200. Entonces ponen los 250, ponen la comida, los líquidos que vienen en la comida y la bebida, aproximadamente 1,5 litros, ¿verdad? Y esto le suma 2.500. Entonces esto, junto con las pérdidas de agua, entonces ponen en las heces unos 100, en el sudor unos 200, en la respiración unos 700, en la respiración y piel. Como les dije, la respiración, tanto a nivel del pulmón como a nivel de la piel, se pierden como máximo unos 400 cc. Pero aquí le han puesto 700 representando 350 cc por cada uno de ellos. Entonces no se vayan a confundir. Son 350, aquí han dividido. Han sumado, mejor dicho, 350 más 350, y por eso les da 700, ¿verdad? Y luego que orinen 1,5 litros al día, acá, y eso representa 2.000 kilómetros. Entonces, acá, ¿cuánto hay de pérdida? Sí. Su balance hídrico es igual a 0. Eso quiere decir que hay un equilibrio. Hay un equilibrio que tanto los ingresos como los egresos son iguales. ¿Sí? ¿Estamos? Bueno, entonces, esto es bien importante. Como les digo, ya en la práctica, en la práctica clínica, cuando ustedes ya van poniendo este balance hídrico, lo hacen por el paciente, no son tan rigurosos de poner todo esto, ¿verdad? Nosotros, si ustedes tal vez en cuidados intensivos, pero es necesario explicárselo a ustedes de dónde viene todo eso, ¿verdad? El agua metabólica, la pérdida a través de las pérdidas insensibles, a través de los pulmones, a través de la piel y también la pérdida de agua a través de las heces. A menos que alguien esté estreñido, ¿verdad? Entonces ahí la debe ser menos. Veamos. Perdón. Quiero ver cómo es. Ah, aquí está. Ahora vamos a entrar a otro punto, que es lo que también tenemos que ver en esta clase, que es el equilibrio ácido-base. Si hablamos de agua, hablamos de el porcentaje de agua y hablamos del equilibrio ácido-base, también tenemos que hablar de el pH. El pH, como usted, ¿qué era el pH que les enseñaron en orgánica en general? ¿Qué era el pH? A ver, chicos, ¿qué era el pH? La concentración de hidrógeno. ¿Te dice? ¿También estamos de acuerdo? Así es. El pH es el logaritmo negativo de la concentración de iones hidrógenos. Que alguien dice, no, es que el pH es 1 por 10 a la 1. El pH es que no sé qué representa la acidez de no sé qué. No. Cuando ustedes les pregunten la definición de pH, aquí como dijo ella, ¿verdad? El logaritmo negativo de la concentración de iones hidrógenos. Simple y sencillamente. Entonces el pH es muy importante. Porque imagínense ustedes la concentración. ¿Cuánto es la concentración de iones hidrógenos? A ver. ¿Cuánto es la concentración de iones hidrógenos? Vean, acá. Son 40 nanoequivalentes por litro. O sea, que estamos hablando de 0. A un pH de 7.4. Recuerden, nuestro pH sanguíneo, lo normal, el fisiológico es de 7.35 a 7.45. Eso es. Si ustedes en este momento se miden todo el pH sanguíneo, exactamente, vamos uno por uno midiendo, nadie se va a pasar de esos rangos, al menos que tenga alguna patología, pero no creo que ande tan tranquilo como acá. Entonces, en promedio, a un pH de 7.4,
pH, la concentración de iógenos, de iones hidrógenos plasmáticos es de 40 nanoequivalentes. Esto estamos hablando de 0.0000000 hasta llegar 4 equivalentes, ¿verdad? Por litro. Entonces, esto es bien importante, porque si ustedes ven la concentración de sodio, ¿cuánto es? De 135 a 145 miliequivalentes por litro. Eso quiere decir, si representa, imagínense, la concentración de iones hidrógeno es tan pequeña y la concentración de iones sodio, del sodio, es mucho mayor, bastantes órdenes más que la de concentración de iones hidrógeno. Si vamos al de cloruro, de 97 a 107 miliequivalentes por litro, o aún la de potasio, vean, de 3.5 a 5.3, ¿verdad? Doctor, ¿no habrá otro puntero, tal vez rojo o algo? Que esta cosa no... No. Va, perfecto, gracias. Entonces estamos. ¿Por qué es tan importante entonces el ion hidrógeno si su concentración es tan pequeña? ¿Por qué se lo hemos remachado a ustedes el pH? Mire, ¿habrá algún asiento para su compañera? Que hay uno. ¿Hay un asiento? Sí. Miren, sean solidarios con sus compañeros, los que vienen. Aquí los asientos son por orden de llegada. Oye, no hay eso de que voy a apartarle a mi compañero, mi amigo favorito o algo así. Pues veamos. Entonces, ¿por qué es tan importante el ion hidrógeno? A ver, ¿por qué? Porque altera la hemodinámica de su cuerpo, ¿Y cómo lo altera? agregándose cuando tenemos, digamos, alcalosis o acidosis. No, pero eso ya son patologías, ya son trastornos. Ajá. Que es muy electronegativo y se puede adherir a cualquier sustancia. El ion hidrógeno tiene carga positiva. No es porque se encuentra muy proporcional de acuerdo. No, si usted, ahí viene un punto, mire, la proporción o la concentración de iones hidrógenos es mínima, vean, y cualquier cambio que suceda en esta concentración de iones hidrógeno va a alterar nuestro equilibrio ácido-base. Por ejemplo, si ustedes hacen un experimento y comienzan a ingerir aspirina, ¿verdad? Ácido acetilsalicílico, entonces van a llegar a una acidosis. Entonces sí, una acidosis metabólica. Pero ¿por qué es pero tan importante y por qué nos hace daño cualquier variación de pH? O, por ejemplo, si ustedes hacen un experimento y comienzan a respirar en una bolsa, ¿qué es lo que van a hacer en ese momento? ¿Van a aumentar o van a disminuir el pH? Lo van a disminuir, correcto. Lo van a disminuir por retención de CO2, que se va a hidratar y va a desprotonarse el ácido carbónico, ¿verdad? Y eso va a hacer que disminuya. Por ejemplo, las personas han visto esto, que las personas que tienen hipo comienzan a respirar. Imagínense, y se les quita el hipo y es efectivo, hasta yo lo he probado. Sí, comienzo a respirar en una bolsa y el pH comienza a disminuir rápidamente. Y se quita el hipo. Es efectivo, se lo recomiendo. Créanme. Entonces, veamos. Entonces, la concentración, misma definición, pH. Logaritmo negativo de la concentración de iones hidrógeno. pOH, el logaritmo negativo de la concentración de oxidrilos, ¿verdad? Este sí es negativo. Si nosotros sumamos pH más pOH, obviamente vamos a tener 14. Eso quiere decir que el pH y el pOH 7 y 7 cada uno, ¿verdad? Que representa. Si lo hacemos en escala, ojo, por ejemplo, molarmente pH de 3, a ver cuánto es, un pH de 3. Molarmente. Ajá. A ver, aquí, ¿alguien? No, pero la concentración, ¿de cuánto estamos hablando? 0.001. Así es. Esto es bien fácil. Por ejemplo, fíjense que a veces en el examen uno les pone eso, dice, no, un pH, la concentración de iones hidrógeno, un pH de 4, ¿cuánto es? Pues si comienzan con la calculadora, es que doctor, no tengo calculadora. No, eso se hace mental. Y eso se basa en esta escala. Vean, en esta escala, vean, acá, vean.
pH de 1 estamos hablando de 0.1. pH de 2 estamos hablando de 0.01. Y así sucesivamente, ¿verdad? Y vamos llegando a pH de 10 hasta 0. Bla, 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 1, ¿verdad? Y así lo van corriendo. El problema se complica cuando ya tienen decimales. Cuando tienen, por ejemplo, 7.4. A un pH de 7.4, ¿cuánto es la concentración de iones hidrógenos? 0.007. 0.007, no. Por 10 a la menos 100 o 40 nanoequivalentes. Lo mismo, se los acabo de mostrar. Son 40 nanoequivalentes a un pH de 7.4. La pregunta es, a un pH de 7.35, 7.45, ¿cuánto será la concentración de iones hidrógenos? Se lo voy a dejar de tarea, ¿verdad? Entonces, esto es bien importante porque, por ejemplo, uno les puede decir la concentración de iones hidrógenos a un pH de 8, ¿cuánto es? Entonces, y así podemos estar jugando. Entonces, ustedes se van y vienen acá y tienen el pOH, ¿verdad? Acá, el pOH, y de ahí sacan la concentración de iones hidrógenos, ¿verdad? Y así sucesivamente, ¿verdad? Aquí tenemos el pH y el pOH. Por ejemplo, a una concentración de iones, en un pOH de 8, el pH va a ser de 6. Y si estamos hablando de 6, obviamente acá lo vemos, un pH de 6, su concentración de iones hidrógeno va a ser de 0.000001. ¿Sí? Esto es bien importante, chicos. ¿Por qué? Por ejemplo, el jugo pancreático, todos nuestros líquidos tienen diferentes pHs. El jugo pancreático es muy alcalino, tiene un pH de 8. Entonces, el pH de 8, ustedes tienen que saber la concentración. Entonces, si es un pH de 8, su pOH, ¿cuánto sería? De 6, obviamente, ¿verdad? Porque pH más pOH es igual a 14. Entonces, no se vayan a confundir. Bueno, no sé si yo pasé esto. Vamos, aquí. Por ejemplo, estos son los diferentes líquidos que les recomiendo que se lo aprendan. En promedio, en su literatura van a encontrarlo. Van a encontrar en sus diferentes libros. Por ejemplo, su libro de texto, que es de Ninja, lo pueden encontrar un poco diferente. Pero por cuestiones de exámenes, vamos a aprenderlos esto. Entonces, vean, sangre arterial. Ya. Entonces, veamos. Entonces tenía audio. Acá. No le quité un audio. Porque se les iba a subir, pero al final de forma presencial. Entonces, sangre arterial 740, ¿verdad? 735 a 745. En promedio, 740. La sangre venosa es relativamente más ácida. ¿Por qué? Por su alto contenido de CO2 y por eso tiende a disminuir. Siempre la sangre venosa va a ser más ácida que la sangre arterial y por eso en clínica, si ustedes ven, le piden no, para medir, para sacar gases arteriales, lo tienen que hacer a través de la sangre arterial. Ahí va el interno a funcionar a la arteria radial, ¿verdad? A la cubital, perdón. Entonces, para obtener sangre arterial. Entonces, veamos. El líquido intersticial, obviamente, también el pH es un poco menor. El intracelular ya no se diga. El intracelular es más bajo que casi todos. Ajá. ¿Por qué el intracelular? ¿Por qué? A ver, ¿alguien piensa algo? ¿Por qué el pH intracelular es más bajo que el arterial? ¿No será por la composición que tiene los iones que le integran? Y por el metabolismo que ahí se está produciendo, el metabolismo final se está produciendo CO2. Entonces, eso es lo que hace, junto con otros ácidos orgánicos, también generan más iones hidrógeno. En el metabolismo, en todo, ciclo de Krebs, en glucólisis y en la lipólisis y todo lo demás, allí se están produciendo ácidos orgánicos. Nosotros somos productores de ácido.
en todo nuestro metabolismo. Somos más productores de ácido que otra cosa. Nosotros producimos ácidos orgánicos en unas cantidades industriales. Entonces, el problema de estos ácidos orgánicos no es en sí su naturaleza, sino que el pH el cual nosotros manejamos. Al pH al cual nosotros manejamos, entonces, ¿qué es lo que sucede? Que se tienden a desprotonar. Al desprotonarse, eso disminuye nuestro pH. Por ejemplo, el ácido láctico, ¿es bueno o es malo? Es bueno, es bueno. Lo producimos constantemente. En nuestro músculo, lo producimos en nuestro tejido anaeróbico, es bueno. En exceso es malo. Pero el ácido láctico como tal no hace daño. Entonces, el problema es que a nuestro pH de 7.4 se desprotona. O sea, suelta su protón. Y ese protón tiende a disminuir nuestro pH, pero como están los amortiguadores, entonces allí amortigua o retiene un poco ese exceso de protones. Cuando nosotros comemos también, comemos proteínas, ¿y qué es lo que va a ir? Van fosfatos, también, por ejemplo, en la metionina, grupos azufres, entonces, y todos estos son ácidos cuando nosotros comemos en nuestras comidas. Entonces, eso también es una carga de ácido, ¿verdad? Generalmente, como les digo, todo lo que nosotros hacemos, tanto nuestra actividad como nuestro metabolismo, tiende a generar ácidos. Menos mal que la mayor parte son, o la mayoría son ácidos orgánicos débiles, ¿verdad? Entonces tenemos acá algo muy importante. Vean, el jugo gástrico de 1.5 a 3.5 en promedio. Entonces, si ustedes ven, estamos hablando de un pH de 1, estamos hablando de una concentración molar de iones hidrógeno de 0.1, correcto. Es una gran cantidad de protones que tenemos acá, ¿verdad? Y lo vean a diferencia del jugo pancreático, vean, de 8 a 8.3, otros libros dicen de 8 a 8.5, 8.4, etcétera, etcétera, pero nos vamos a quedar con este valor. La bilis 7.8, el jugo intestinal 7.5 a 8 y la orina, vean la gran variación de la orina. La orina de 4.5 a 8. Es una gran variación. ¿Por qué? Porque la orina, ahí es donde se pueden eliminar, dependiendo de nuestro estado ácido-base, se pueden eliminar tantos ácidos como ácidos no volátiles. Los volátiles, por ejemplo, el CO2, nosotros los eliminamos a través de los pulmones. Los no volátiles, los no volátiles se los eliminamos a través de la orina, ¿verdad? Entonces, obviamente, ustedes no van a estar, como le digo, respirando azufre, ¿verdad? Así, expirando, mejor dicho, azufre, u otros ácidos fuertes, o otros tipos de ácido, o ácido láctico a través de los pulmones, no pueden estar. Estos tienden a eliminarse de otra forma, ¿verdad? Entonces también tenemos la orina, perdón, el sudor, ¿verdad? Y así tenemos, bueno, la leche, la saliva y el semen, hasta que llegamos a eso. Vale. Esto. Póngame el PDF mejor. Puede quitar. No. Ahí. No. 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 Si lo pasamos en PDF. Si quieren me lo pones. Miren, se lo voy a poner en PDF porque para no tener esta interrupción. Es el PDF, es este. Ah, no. Sería este. Ahí no, ¿verdad? No hay que pasar ni nada.
Ah, sí, sí. Ahí estamos. Vaya, hoy sí, chicos, perdón la interrupción. Ajá. Perdón el lapsus. Ustedes, sí. Pero sí, sí, sí. Bueno, como les estaba diciendo, quiero ver dónde nos quedamos. A ver. Ah, aquí, por aquí, perdón. Aquí, entonces tenemos una gran diferencia entre líquido intracelular, ¿verdad? Y dependiendo de la célula, ojo, dependiendo de la célula, así también va a ser el pH también, ¿verdad? Entonces tenemos acá, por ejemplo, los osteoblasos manejan un pH de 8. ¿Por qué? Porque ahí tienen la famosa fosfatasa alcalina. Entonces, y para su metabolismo es indispensable a nivel de de estas células que se encuentran en los huesos, el pH de 8, ¿verdad? Entonces, en la próstata, el pH debe ser menor a 5, ¿verdad? En la mitocondria, también aún más dentro de la misma célula, cada organelo puede manejar su propio pH. Entonces, el pH mitocondrial a nivel, dentro de la mitocondria, perdón, la redundancia es de 6.6 y así sucesivamente. Entonces tenemos acá lo que les estaba diciendo. Entonces, ¿por qué es tan dañina cualquier variación de pH? Entonces, si ustedes quieren, grábense esto, siempre grábense esto. Cuando alguien le diga, no, la concentración de iones hidrógenos es grande y por eso nos hace daño. No, eso es falso, es pequeñísimo. Pero esos pequeños cambios, esos mínimos cambios, entonces son los que nos pueden hacer daño. Pues, ¿y por qué? Porque, ojo, existe en todas nuestras células diferentes bombas que tienden a eliminar tanto, o mejor dicho, a intercambiar sodio y potasio y otros iones también. Entonces, al aumentar la concentración de iones hidrógenos, ¿qué hace nuestra célula? Por ejemplo, en una acidosis, ¿qué es lo que hace nuestra célula? Una acidosis severa. Saca potasio e introduce ion hidrógeno. ¿Por qué? Porque el equilibrio de carga siempre debe mantenerse intracelular como extracelularmente. Eso es lo que hace como un mecanismo compensatorio en nuestra célula. Ante una acidosis, van a ver que las células comienzan a introducir el ion hidrógeno y comienzan a sacar a otro cation. Entonces, que en este caso es el potasio. Entonces, en una persona con una acidosis se puede, ojo, cuando digo se puede, no quiere decir que es regla, pero se puede ver una hipercalemia. Caso contrario, en una alcalosis, ¿qué es lo que hace? Nuestras células comienzan a expulsar protones y comienzan a introducir potasio, ¿verdad? Entonces, en esta persona, en este tipo de trastorno, se puede observar una hipocalemia. Otro punto muy importante es que muchas de las proteínas también captan iones hidrógenos. ¿Por qué? Porque las proteínas en nuestro organismo se encuentran cargadas negativamente y captan protones. Pero en una acidosis, ejemplo, la proteína mayoritaria de nuestro plasma es la albúmina. La albúmina capta protones. Cuando hay, por ejemplo, en una acidemia, capta más protones y suelta otro ion, que es el calcio. Entonces, por eso tiende a aumentar. Hay una hipercalcemia, también se puede ver en una acidosis. O, caso contrario, en una alcalemia. En una alcalemia o una alcalosis, también la albúmina, ¿qué es lo que hace? Suelta protones y captura más iones de calcio para compensar. Esto, ¿por qué una persona con acidosis tiende a alterar todo su sistema cognitivo y van a ver, una persona comienza a disminuir de pH y comienza con somnolencia? Sí, lo primero, somnolencia, ¿verdad? Luego con sudor hasta llegar al coma. Porque si dependiendo del pH, ¿cómo le voy a decir? ¿Pero por qué? Porque también las neuronas son muy activas. Recuerden,
para que estas vesículas con neurotransmisores se expulsen acá ven la placa, ya sea la neuromuscular o entre neurona a neurona, se necesita un buen intercambio de iones. Hay bombas de sodio, bombas de bombas de sodio y potasio, La potasio ATPasa, ¿verdad? Y otro tipo de intercambiadores que abren canales, los canales de calcio. Cuando los abren los canales de calcio, obviamente las vesículas con neurotransmisores tienden a salir. Pero si ya Hay un desequilibrio a nivel neuronal de todos estos iones y específicamente del ion hidrógeno, altera todo eso. ¿Por qué? Basado en esto. Vean, basado en esto. ¿Por qué? porque Nuestra célula, como les estaba diciendo, expulsa a otro ion para compensar la entrada del ion hidrógeno. Y esto, al final, disminuye o altera la entrada de calcio a nivel neuronal. Y altera también el bombeo acá de otras bombas que ustedes pueden encontrar. Por ejemplo, la bomba sodio y potasio ATPasa. entonces esto disminuye La entrada de calcio y obviamente disminuye la salida de neurotransmisores, por ejemplo, y eso hace que todo nuestro estado cognitivo se vea alterado. y van a ver a un paciente o a una persona Con acidosis severa, ¿verdad? Con acidosis abajo de 725, entonces, en estado inconsciente, hasta llegar a coma. Ya no sería en la UCI. Entonces, veamos. fuentes de ácido en nuestro organismo, como les estaba diciendo, Las fuentes de ácido de nuestro organismo son varias, ¿verdad? En nuestro organismo, recuerden, hablamos de ácido volátil y ácido fijo o ácido no volátil. Ojo, grábense esto. en nuestro organismo tenemos Ácido volátil o ácido fijo. Es aquel que no nos, el ácido fijo, aquel que nosotros no necesitamos. Pueden silenciar al otro lado, por favor, silencien sus micrófonos. Bien, gracias. Entonces, cuando nosotros hablamos de estos ácidos volátiles, nos estamos refiriendo al CO2. Nosotros producimos, como les dije anteriormente, producimos cantidades industriales de CO2. entonces, y eso lo podemos expulsar a través de los pulmones cuando nosotros expiramos, o lo podemos expulsar a través de la orina. Sí, lo podemos también. Entonces, lo podemos expulsar en forma de bicarbonato, no en forma de CO2, obviamente, porque nadie orina así en forma de gas, ¿verdad? Así como la Coca-Cola. En forma de bicarbonato. Entonces, y esa es una ventaja del buffer ácido carbónico y carbonato. Entonces tenemos el ácido fijo, aproximadamente nosotros estamos produciendo en nuestro metabolismo de CO2, vean, cantidad industrial de 13.000 a 20.000 milimoles al día. También tenemos el ácido sulfúrico, ¿verdad? De aminoácidos que tienen azufre, cisteína, metionina. Cuando comemos, por ejemplo, nos comemos todo, una gran porción de carne, ¿verdad? Entonces, esos son ricos en metionina, ¿verdad? Y obviamente en azufre. El ácido fosfórico también. Todas las membranas llevan fosfolípidos o llevan fosfoproteínas también. Las nucleoproteínas, por ejemplo, los ácidos nucleicos, todos estos llevan ácido, al final nos pueden o tienden a generar ácido fosfórico. Y tenemos los ácidos orgánicos, que esto depende del metabolismo. Ahí lo van a ver. Al piruvato, por ejemplo, el ácido pirúvico, al lactato, ácido láctico, y así en todo nuestro metabolismo estamos produciendo. Te agarro el sigue temblando más fuerte o si se quiebran las ventanas tampoco vayan a seguir corriendo. Ya pasó, ¿verdad? Ya son las 8, solo me quedan media hora rápidamente. Entonces, tenemos acá que esto es bien importante. Vean. Esto es bien importante. Entonces, la importancia de estar viendo todo esto, de que nosotros estemos remarcando a cada rato con ustedes, es esto. Porque cualquier alteración, ojo, nuestro pH fisiológico es de 7.35 a 7.45. Cualquier alteración
por abajo de 7.35 nos lleva a acidosis. Ojo, acidosis no es lo mismo que acidez. Acidez pueden hablar en un laboratorio o algo así. Cuando hablamos ya de acidosis, que puede ser metabólica o respiratoria, ya estamos hablando de un trastorno ácido-base, ¿verdad? O alcalosis arriba de 7.45, que puede ser metabólica o respiratoria. Algo que se me había olvidado decirles es esto. Una cosa es hablar de rango fisiológico en el plasma sanguíneo, que es de 7.35 a 7.45, y otra cosa es hablar del pH compatible con la vida. El pH compatible con la vida es de 6.8 a 7.8. Eso quiere decir que una persona puede disminuir su pH a 7.3, a 7.25, a 7.10, a 6.9, ya lo van a encontrar más para allá que para acá, ¿verdad? Pero ya no es compatible con un pH de 6.8, ¿verdad? Lo mismo con un pH tan alcalino como de 7.8. Entonces, estos son pHs extremos que son los límites compatibles con la vida. Los límites fisiológicos, ojo, los límites fisiológicos son 7.35 a 7.45, el pH fisiológico. Son dos cosas diferentes. Entonces, cualquier trastorno de esto nos va a llevar a una acidosis o una alcalosis, que puede ser metabólica o respiratoria, ¿verdad? Veamos, entonces, ante estos cambios que se les acabo de mostrar, nosotros tenemos mecanismos de defensa. Mecanismos de defensa, los cuales se consideran de defensa de primera línea o de segunda línea. En primera línea tenemos los sistemas buffer y el sistema respiratorio. Sistema buffer, obviamente, o amortiguadores, tampones, como se digan, como lo conocieron allá. Entonces, todo esto se le van a dar al diapositivo, no se preocupen. Entonces, los sistemas buffer y el sistema respiratorio. Y de segunda línea, el mecanismo. Vamos a ir un poco más rápido, ¿verdad? No voy a ser más fuerte. Entonces, sistema buffer. ¿Qué es un buffer? Entonces, los buffers se pueden definir químicamente o fisiológicamente. Un buffer prácticamente, lo que vieron en química, aquel formado por un ácido débil y su base conjugada. Eso es lo más común. Lo más común, obviamente, lo que tenemos en nuestro organismo, ¿verdad? El más efectivo. Por ejemplo, el buffer fosfato, el buffer de bicarbonato, ácido carbónico. Miren, algunos docentes de química nos gustan que nos digan completo. Otros valemos que nos digan así, buffer bicarbonato, buffer fosfato. Pero algunos sí. Nos gusta, ¿verdad? O algunos les gusta que lo digan así, buffer bicarbonato, ácido carbónico. Otros solo buffer bicarbonato y estuvo. Entonces, cuando se le pregunte la composición de un buffer en el examen, sí tienen que escoger el completo, donde vaya un buffer, tanto su sal como su ácido débil, ¿sí? Entonces, no se vayan a confundir con eso, por favor. Tienen que escoger el que vayan los dos, ¿verdad? Entonces, ¿por qué? Porque un buffer se define químicamente aquel formado por un ácido débil y su base conjugada. Fisiológicamente se definen como aquellas soluciones que se oponen a cambios de pH bruscos ante la adición de un ácido o una base. Entonces, esos son los dos conceptos en los cuales se conoce un buffer o tampón, ¿verdad? Entonces, en buffer tenemos una inmensidad acá. Tenemos la hemoglobina, tenemos las proteínas o proteinatos, buffer fosfato, ¿verdad? Tanto el monosustituido, el disustituido, el bicarbonato, ácido carbónico y los fosfatos. Ojo, miren, nosotros en nuestro organismo tenemos fosfatos orgánicos e inorgánicos. Cuando hablamos de fosfatos inorgánicos nos referimos a miren, al buffer fosfato. Ojo, cuando hablamos de fosfatos orgánicos, nos referimos a aquellos que están formando de componentes así orgánicos que llevan carbono en nuestras células. Y aquí tenemos bastantes, tenemos una inmensidad. Tenemos el ATP, el ADP, el AMP, el 1,3-bifosfoglicerato, glucosa 1-fosfato y otros que llevan fosfatos. Esos son fosfatos orgánicos. No se vayan a confundir, chicos. Entonces, los fosfatos inorgánicos están representados por los inorgánicos por el buffer fosfato. El buffer fosfato. Entonces tenemos, veamos acá,
antes que sigamos esto, acá, por ejemplo, si nosotros adicionamos un ácido a un buffer fosfato, ¿Cuál es el componente del buffer que va a disminuir? Si, por ejemplo, ácido láctico, si comenzamos a ingerir ácido láctico, ¿quién es el que va a disminuir? por ejemplo, el buffer bicarbonato, ¿quién va a disminuir? Si tenemos ácido láctico. ¿Cuál es el componente de ese buffer que va a disminuir? ¿Y cuál es el que va a aumentar? El que va a disminuir es el bicarbonato, y el que va a aumentar es el ácido carbónico. Entonces, el ácido carbónico, la sal se va a captar ese protón De este ácido orgánico y se va a convertir en ácido carbónico, ¿sí? Va a aumentar su componente del ácido débil, ¿verdad? Y quien va a amortiguar es su sal, ¿sí? Esto es muy importante porque son preguntas que siempre hacemos. Veamos, entonces tenemos aquí la magia de esto, ¿verdad? Que aquí tenemos el CO2, como les dije, nosotros estamos produciendo constantemente cantidades industriales de CO2. Me dijeron que la anatomía tenía clase. Si alguien tiene clase o se tiene que aprender a dar algún gusto, pero solo con silencio, oye, no hay problema, ya hablaron los de anatomía con nosotros. Entonces, tenemos el buffer bicarbonato. El CO2, al salir de la célula o dentro de la célula, se hidrata. Al hidratarse forma ácido carbónico. Al formarse ácido carbónico, este tiende a disociarse en bicarbonato isoprotónico, ¿verdad? Bicarbonato. De tal forma que nosotros tenemos este buffer compuesto por el bicarbonato sódico, entonces, y el ácido carbónico. Ojo, en la clínica ustedes no van a encontrar el ácido carbónico, sino por eso miden la presión parcial de CO2. La presión, ¿por qué? Porque el CO2 es un gas y permanece así. Entonces, ¿tiende a disolverse y hidratarse? Sí, pero la mayor parte está representado por CO2, por la presión parcial de CO2. O sea, quiere decir que se encuentra disuelto en nuestra sangre. Por eso ven, cuando alguien, no sé, tiene una hemorragia y sale todo, a veces se ven hasta que sale espumita. Entonces, ¿por qué? Porque ahí hay gases, y eso está representado por el CO2. El CO2, por eso la presión parcial de CO2, de ahí se saca la concentración de ácido carbónico, ¿verdad? No vaya a llegar allá, no, es que el doctor no dijo que el ácido carbónico había que medirse, no se van a reír de ustedes. Porque lo que se mide es la presión parcial de oxígeno y la presión parcial de CO2. Y luego esta se interconvierte por un factor de solubilidad 0.03, ¿verdad? Entonces se interconvierte en ácido carbónico. Entonces tenemos acá, ante la adición, vean la magia de ante la adición, por ejemplo, de una base fuerte, que eso es lo que hace. ¿Quién es el que actúa? ¿Quién es el que actúa? El ácido del buffer fosfato y viceversa. Entonces ahí, de esa forma es muy efectivo. Y como estamos produciendo cantidades industriales de CO2, nos lleva que a nuestro pH sanguíneo, nosotros tengamos una concentración, una proporción de 20 veces más de bicarbonato, de la sal, que del ácido. O sea, hay más, ojo, hay más bicarbonato que ácido carbónico. Y eso es lo que genera que nuestro pH sea ligeramente alcalino. Si ustedes ven, nuestro pH no es neutro, no es de 7, tampoco es ácido, abajo de 7, sino que es ligeramente alcalino, en promedio 7.4. Y es gracias a esto, miren, gracias a esto y obviamente otro buffer, pero en una gran proporción a esto, que a pesar de que el pKa de este buffer es un poco más bajo que el buffer fosfato, pero la gran cantidad que tenemos de bicarbonato hace que el pH sea ligeramente alcalino, ¿verdad? Entonces tenemos acá las características de este buffer, el buffer bicarbonato, en promedio, ojo, en promedio, ustedes se van a aprender los rangos.
ahorita vamos a hablar de promedios, ¿oye? Pero van a ir a buscar para su discusión los promedios, los rangos, perdón. Pero en promedio la concentración de bicarbonato es de 24 miliequivalentes por litro. ¿Verdad? Se produce ácido carbónico, que es un ácido débil, eso se está produciendo constantemente, y la ventaja de este buffer bicarbonato, que si tanto se puede exhalar en forma de CO2 o se puede eliminar a través de los riñones, en forma de bicarbonato, también, ¿verdad? Entonces, esa es una gran ventaja. Vean, su pKa, como les dije, a pesar de que su pKa es muy bajo, que es de 6.1, ¿cuánto sería su rango de máxima acción amortiguadora? De 7.1 a, de 5.1 a 7.1. ¿Llega a nuestro pH? No, no llega. Está abajo del promedio de nuestro pH, pero la gran cantidad de bicarbonato hace que este buffer sea muy importante porque hay 20 veces más de bicarbonato que de ácido carbónico. Y esto en parte mantiene nuestro pH ligeramente alcalino. Entonces veamos, este señor y esta sí se los recomiendo, Henderson, estos dos señores, ¿verdad? Henderson y Hasselbalch, inventaron una ecuación para calcular las soluciones amortiguadas y específicamente de los buffers que tenemos en nuestro organismo, específicamente de esto del buffer bicarbonato. Esto se lo aprenden en la casa. El buffer. Aquí, miren, esto es bien importante. Vean, la ecuación de Henderson-Hasselbalch, entonces toma en cuenta tanto el pKa como la concentración de la sal y de su ácido. Como les estaba diciendo, nosotros no medimos directamente ácido carbónico, sino medimos la presión parcial del CO2 y esto se multiplica por tu porcentaje de solubilidad. Esto lo vieron en química. Entonces, y esto 0.03 y ahí se obtiene la concentración de ácido carbónico y se correlaciona a la de bicarbonato. Entonces, al final, con esto, por ejemplo, si ustedes multiplican 40 milímetros de mercurio por 0.03, al final sale 1.2 y como la concentración de bicarbonato es de 24, la relación les va a salir de 20:1, ¿verdad? Por ejemplo, pero esto tiene una gran peculiaridad. Por ejemplo, si ustedes tienen, vamos a ver, si ustedes tuviesen 48 miliequivalentes por litro de bicarbonato y 80 miligramos de mercurio de PCO2, ¿cuánto sería por pH rápidamente? ¿Cuánto? Imagínense, 80 milímetros de mercurio de la PCO2 y de bicarbonato tendrían 48. ¿Cuánto sería su pH rápido? 7.4, lo mismo. ¿Por qué? Porque la relación siempre se mantiene de 20:1, ¿sí? Y allí donde tiene un pequeño defecto la ecuación de Henderson-Hasselbalch, porque siempre que se mantenga la correlación de 20:1, siempre el pH le va a salir de 7.4, porque se mantiene esa correlación. Si ustedes, por ejemplo, si la PCO2 aumenta, pero el bicarbonato disminuye, ¿qué es lo que sucede? ¿Qué es lo que se espera, verdad? O sea, que el pH tiende a disminuir, porque ya se pierde esa relación de 20:1. Por ejemplo, una relación de 15:1, obviamente el pH va a disminuir. Ejemplo, este ejemplo se los traigo siempre. Este ejemplo se los traigo siempre, que si nosotros fuésemos un sistema cerrado y alguien se agrega 6 miliequivalentes de ácido clorhídrico, entonces, y con una PCO2 de 70 milímetros de mercurio, ¿verdad? Entonces, el bicarbonato le va a disminuir a 18 miliequivalentes. Y el pH se le va a modificar a 7.03. ¿Está vivo o no está vivo? Está vivo todavía, ¿verdad? Ya casi saludando a la Celia Cruz, pero todavía está vivo.
Entonces, veamos así. ¿Por qué? Porque los límites compatibles de la vida son de 6.8. Y esto también depende de la persona, de cada individuo, ¿verdad? No es que así en forma general. Entonces, veamos, buffer fosfato. Vean, el buffer fosfato es uno de los buffers, otro de los buffers importantes. Ah, ojo, el buffer bicarbonato se encuentra dentro, fuera de la célula o dentro de la célula. ¿Qué dicen? Afuera. En ambos, se encuentra en ambos, pero es más importante extracelularmente. Extracelular, pero se encuentra adentro también, ¿sí? Los buffer fosfato, ojo, se encuentran afuera o dentro de la célula. En ambos también, pero más importante, intracelularmente. ¿Por qué? Por su pKa. Su pKa, si ustedes ven, es de 6. Aquí está, 6.8. 6.8, 6.86. Algunos ponen otro rango, pero nos vamos a quedar con 6.8. Eso quiere decir que se encuentra dentro de la máxima acción amortiguadora para que proteja nuestro pH, porque nuestro pH sanguíneo es de 7.4 en promedio. Entonces, el rango de máxima acción amortiguadora del buffer fosfato, ¿cuánto es? 5.8. De 5.8 a 7.8. De 5.8 a 7.8. Entonces, sería el buffer, el amortiguador ideal, ¿verdad? ¿Por qué? Porque recubre toda la zona de nuestro pH. Pero ¿qué es lo que pasa con eso? Dos desventajas que tiene. ¿Qué es lo que pasa? ¿Se elimina a través de los pulmones sexto? No, nosotros no estiramos fosfato, así, ¿verdad? Si alguien lo hace, por favor, avise. Sino que este se elimina a través de la orina, únicamente a través de la orina. Una. La otra es la concentración. La concentración de su sal relacionado a su ácido es menor. A diferencia del buffer bicarbonato, el buffer fosfato, ojo, la correlación anda alrededor de 4 veces a 1, alrededor, ya, más o menos, ahí ustedes hacen el cálculo de la concentración. Entonces, este actúa intracelularmente, actúa bien, y también actúa a nivel renal, sí, puede actuar. Entonces, extracelularmente, ¿hay buffer fosfato? Sí, sí, sí hay, pero no es tan importante como el buffer bicarbonato. Entonces, el buffer bicarbonato, ¿por qué? Se encuentra en mayor proporción, ¿sí? Entonces, es algo bien diferente, porque casi todos, siempre, todos los años dicen, no, es que el buffer fosfato no hay extracelularmente. Lo que hay, ¿y cómo llegan a los riñones entonces? Entonces, si no hay extracelularmente. Entonces, sí hay, pero lo que pasa es que es específico o es más importante dependiendo de su pKa y dependiendo de su concentración. Veamos, esto es lo que les estaba diciendo. Aproximadamente de 4 a 1, según las concentraciones que tiene la relación tanto de su sal como de su ácido. Por lo tanto, no es tan importante, bueno, es importante sí, pero extracelularmente, entonces igual en el plasma, a nivel del plasma, no es tan importante como el buffer bicarbonato. Entonces tenemos el sistema de proteínas. Voy a ir un poquito rápido, perdón, pero sí, ya me pongo el pelo. Entonces, el sistema de proteínas, nuestras proteínas pueden actuar como buffer. Les estaba hablando de la albúmina, igual que las proteínas intracelulares como extracelulares. A nuestro pH sanguíneo, las proteínas se encuentran cargadas negativamente. Y si se encuentran cargadas negativamente, eso quiere decir que pueden captar protones, ¿verdad? Gracias a sus grupos, tanto amino como su grupo carboxilo, pueden actuar tanto como un ácido o como una base. Entonces, sus grupos amino terminales o carboxilos terminales, o sus grupos amino que también tienen algunos aminoácidos extra, ¿verdad? Entonces las proteínas se encuentran, ojo, son bien importantes en nuestro organismo y en el equilibrio ácido-base. Veamos. Entonces, vamos a hablar de otra, que es la hemoglobina. Ustedes ya saben qué es la hemoglobina, ¿verdad? Que transporta el oxígeno, ¿verdad? Y se encuentra en la sangre, los eritrocitos, ¿verdad? Y lo lleva hasta los pulmones, llega a los tejidos y va. Así va, ¿verdad? Oxígeno, CO2, oxígeno, CO2, oxígeno, CO2, etcétera, etcétera. Entonces, esta es bien importante. ¿Por qué? Por ejemplo, ¿cuánta es la concentración de hemoglobina? ¿Ves? A ver, ¿cuánto es la concentración de hemoglobina? A ver. ¿Cuántos gramos de hemoglobina tienes?
sabes, es bien importante. Cada vez que les viene la regla, le disminuye un poquito la hemoglobina. ¿Por qué? Porque pierden sangre. Es importante que las chicas se lo aprendan, ¿verdad? A ver, ¿cuánto es la concentración de hemoglobina? Bueno, entonces, vale, les queda de tarea. Entonces, vean. Entonces, es bien importante la hemoglobina. ¿Por qué? Gracias a que tiene grupos que tienen aminoácidos en de histidina. Específicamente la histidina 146, que cambia, ojo, la histidina 146 cambia su pKa dependiendo del estado de oxigenación, que lo cambia de 6.7 a 7.9. Por ejemplo, en el estado oxigenado, su pKa es de 6.7. En el estado desoxigenado, su pKa es de 7.9. Entonces, ¿cuál es el mejor buffer? ¿Oxigenado o desoxigenado? Desoxigenado, correcto, desoxigenado. ¿Por qué? Porque vean, su pKa tiende a aumentar y está más cerca de nuestro pH sanguíneo. Cada forma de hemoglobina, ojo, cada forma de hemoglobina forma su buffer. No es que se mezcle la forma oxigenada con la desoxigenada, sino que su buffer, el buffer de la forma desoxigenada está formado con su forma ácido y su forma sal. Y la forma oxigenada también está formada por su sal y por su ácido. Y la ventaja de la hemoglobina que tiende a intercambiar. Constantemente en este momento nosotros estamos respirando y le estamos cambiando el pKa a la hemoglobina. Y eso la hace un efectivo amortiguador también. Entonces, un amortiguador. Y lo vemos con un pKa de 7.9 a 6.7. ¿Por qué? Gracias a la histidina 146 que cambia su entorno. Cuando se desoxigena, ¿qué es lo que hace? Su entorno queda rodeado negativamente. Y al quedar negativamente su entorno de esta histidina negativamente, obviamente, tiende a captar protones. Tiende a captar protones gracias a este nitrógeno del grupo imidazol que tenemos acá, ¿verdad? De este de acá, ¿verdad? Entonces, ¿qué puede intercambiar su pKa? ¿Sí? Estamos. Entonces respiramos, esto lo van a ver más adelante. Obviamente que cuando eso tiene que ver mucho con el centro respiratorio. Cuando, bien importante, esto ya es sistema respiratorio. Ya dejamos atrás los sistemas tampones o amortiguadores o buffer. Ahora vamos al sistema respiratorio. El sistema respiratorio, ojo, el sistema respiratorio tiene una peculiaridad. Es muy sensible a cambios de protones, a cambios de pH, ¿verdad? Y a concentración, y está regulado automáticamente. No dormimos y seguimos respirando. Hay un síndrome que cuando, síndrome de... No, síndrome. Que cuando una persona se duerme, por cierto, salió un caso, mundialmente salió un caso, que cuando se dormía, también la respiración disminuía y entraba en acidosis. ¿Sí? Así. Obviamente el niño falleció, ¿verdad? La maldición de orina se llama, la maldición de orina, el síndrome de orina. Entonces, que hay una alteración de los receptores acá, en el bulbo raquídeo, ¿verdad? De los osmos, de estos receptores y de los centros de reguladores de la respiración, que están interconectados con los músculos intercostales y el diafragma. Entonces, esto, al disminuir el pH, ¿qué es lo que hace? El reflejo se estimulan estos centros respiratorios a nivel de la médula oblonga y la respuesta esperada, ¿cuál es? Aumentar la respiración. Así, la respiración, respira rápido. Entonces, por ejemplo, si ustedes van a hacer ejercicio, ¿qué es lo que sucede? Aumentar la respiración. Anormal sería que ustedes harían una gran carrera y casi no respiraran. Eso sería normal. ¿Por qué? Porque ahí están acumulando ácido. Entonces, la respuesta esperada de acá ante una acidosis del centro respiratorio, ante una acidosis, es aumentar la respiración. Ante una alcalosis, ¿cuál sería? Disminuir la respiración. ¿Por qué? Para retener ácido. Al retener ácido, tiende a normalizar el pH, ¿verdad? Y eso es muy importante. Si ustedes ven a una persona con acidosis y con frecuencia respiratoria normal, eso está malo, ¿verdad? Está malo, ¿por qué? Porque ustedes van,
clases de fisiología, de bioquímica, dicen, no, Si tiene un pH de 7.2 y está respirando a 12 o a 16 por minuto, eso algo malo pasa, ¿verdad? esto. Vale, Entonces, el sistema respiratorio, y tenemos los pulmones que están relacionados, obviamente, con están interrelacionados con la hemoglobina. Respiramos CO2, ¿verdad? Y captamos oxígeno. En estos, ¿cuál es el sistema respiratorio? ¿Es un buffer, sí o no? Claro que no. Si no, a ver, entonces estaba hablando. Vamos a ver. ¿Cuál es la definición de un buffer? Chicos, no, esa es fisiológicamente. ¿Y definición química cuál es? De un buffer. Ácido débil conjugado con Ajá. ¿Y cuál es el ácido? El pulmón derecho o izquierdo. ¿Cuál es la base? El pulmón derecho o izquierdo. No, no es un buffer. Vale, pero está bien que se equivoquen ahorita, no en el examen. El sistema, Ojo, por eso se llama sistema respiratorio, no es un buffer, no es un tampón. Porque la definición es, como se lo dije anteriormente, aquel formado por su sangre y su ácido débil. Aquí no tenemos eso, sino que tenemos solamente los pulmones. simple y sencillamente. Es un sistema que sin poder, que tiende, como lo digo, para no confundirlos, ¿qué palabra puedo utilizar para no confundirlos? Tiende a contrarrestar aquellos cambios de pH también que suceden, ya sean bruscos o no bruscos, los tiende a contrarrestar, ¿verdad? Pero no es un buffer, ese es un sistema de regulación, ¿verdad? El sistema respiratorio. Entonces también tenemos El sistema renal, ya casi finalizar, el sistema renal, vean, nuestro riñón es muy, cuídenlo, créanme. Van a ver a las pobres personas en el Rosales, ya con insuficiencia renal, ¿verdad? Que créanme, que no es muy agradable, ahí lo van a ver. Entonces ya con los riñones no les sirve. Entonces, el sistema renal es muy importante en el equilibrio ácido-base, no es un buffer. El sistema renal tampoco es un buffer. Es un sistema, se llama sistema específico, así como respiratorio y renal. Entonces, la peculiaridad de este sistema del riñón es que puede eliminar los ácidos orgánicos o no volátiles. A diferencia del pulmón, entonces aquí se puede eliminar, es una forma a través de cual se elimina tanto acidez como alcalinidad. Si ustedes ven, ¿cuánto es el pH? ¿Quién se ha hecho? Todos nos hemos hecho un general de orina. ¿Y cuál es el pH que sale? A ver. puede variar. ¿Puede variar de cuánto? Ajá. Y un pH por ejemplo, un pH de orina que hasta siente disfuria, ¿verdad? Que les sale de orinar. Entonces, esto es lo que les está diciendo. ¿Ya? Que están excretando mayor protones. Entonces, están ácida la orina. ¿Un pH de cuánto? Si un pH de 8, obviamente están excretando más base, que están excretando más base. Y eso es muy peligroso, un pH alcalino. ¿Por qué? Porque las bacterias pueden proliferar, para una cistitis o lo que sea, para una bien grabada. Nuestro sistema renal, entonces, tiene esa ventaja de variar el pH y en amplios rangos, dependiendo. Y es el que tiende a compensar los trastornos metabólicos. Eso tiene que tarda un poco. Agudamente, por ejemplo, un trastorno metabólico es compensado por el sistema respiratorio, agudamente. Crónicamente es compensado por el sistema renal, allá por los 5 a 7 días, ya tiene que compensar. Entonces, crónicamente. Pero el sistema renal es muy exquisito y muy fino para controlar esto. ¿Por qué? Porque tiende a eliminar protones, entonces con el fosfato, entonces, o ya sea con el amonio, o también protones libres también. Entonces, o tiende a eliminar también bicarbonato ante una alcalosis. Y esa es su importancia del sistema renal. Si ustedes ven, el filtrado glomerular anda aproximadamente por 180 litros al día. Eso quiere decir lo que pasa en la nefrona y se filtra. Entonces, eso es. La mayor parte se reabsorbe, obviamente, en los túbulos contorneado proximal, distal y todo eso. Lo van a ver en fisiología. Entonces, eso. De esto, veamos, si multiplicamos por la concentración de bicarbonato, tenemos que es 24, nos salen 4.320
que se están filtrando de bicarbonato, se están filtrando no sé qué pasó, 4.320 milicavalentes al día. Pero si ustedes miden la concentración de bicarbonato en una orina estándar, van a ver 2 milicavalentes al día. Eso quiere decir que el 99.9 de bicarbonato se reabsorbe. Algo así como los condones de la seguridad, 99.9 de seguridad. Aquí, para que no se les olvide, la mayor parte de bicarbonato se reabsorbe a nivel del túbulo contorneado proximal. Perdón. Entonces, estamos hablando de eso. Entonces, la reabsorción, 99.9 de bicarbonato se reabsorbe. Y eso es en parte también lo que ayuda a mantener nuestro pH sanguíneo, ¿verdad? Entonces, al aumentar, por ejemplo, si aumenta la CO2, aumenta la reabsorción de bicarbonato. Eso quiere decir, si aumenta la PCO2, estamos ante una acidosis. Si disminuye la PCO2, se disminuye la reabsorción de bicarbonato y se elimina por acá. El bicarbonato, recuerden, el CO2, acá en el lumen, ubiquémonos. Lumen y salud. Lumen son como el conducto, el espacio que se encuentra en los túbulos donde se está formando la orina. Lumen y sangre. Entonces acá el CO2, todo el bicarbonato que se filtra, ese se interconvierte. Gracias al protón, se interconvierte ¿en qué? En ácido carbónico. Y gracias a esta enzima, que es la anidrasa carbónica, rápidamente se disocia en CO2 más agua. Obviamente, este CO2 pasa a la célula y se vuelve a hidratar dentro de la célula. Tiende a difundir, como es un gas, atraviesa las membranas plasmáticas. Todos los gases obviamente no necesitan transportadores. Entonces, al atravesar la membrana plasmática, se hidrata y se interconvierte dentro de la célula en ácido carbónico. El bicarbonato, ojo, el bicarbonato acá se reabsorbe o se es transportado hacia la sangre. Y el protón, ojo, el protón es expulsado al lumen intestinal e intercambiado por el sodio. Por esta bomba del sodio protón. Entonces, y esto hace que este ciclo hace que se esté reabsorbiendo el bicarbonato. Es un ciclo que se está reabsorbiendo el bicarbonato a nivel del túbulo proximal, y eso es lo que reabsorbe la mayor parte del bicarbonato de nuestro organismo. Obviamente el bicarbonato es reabsorbido y se va al plasma, ¿verdad? Entonces, eso. Otra parte es el fosfato. El fosfato, debido a su pKa, es muy efectivo en la orina. Su pKa es de 6.8, entonces abarca 5.8 y abarca 7.8. Y la orina maneja todos esos rangos. La orina maneja todos esos rangos. Entonces, esto, ojo, la mayor parte del fosfato, bueno, un 15% de fosfato se trata como ácido titulable. ¿A qué se refiere eso? El fosfato, vean, el protón que se disocia del bicarbonato, acá lo ven, del bicarbonato, este es eliminado con el fosfato. El fosfato es disustituido o disódico. Entonces es eliminado con el fosfato filtrado y queda como fosfato monosódico aquí, como monosustituido. Entonces, y ese es el que se elimina y se puede medir y se puede medir. Ok, se puede medir y deducir que por cada molécula de fosfato eliminado, obviamente, se reabsorbe una de bicarbonato. Y eso es lo que se conoce como acidez titulable. ¿Por qué? Porque este protón se va eliminando unido al grupo, al fosfato. Entonces se puede titular, se puede unir a este grupo fosfato y de esta forma se puede medir también, ¿verdad? Entonces ven, ustedes dicen, he eliminado una molécula de fosfato, por lo tanto, deduzco que una de bicarbonato se ha reabsorbido. ¿Por qué? Porque al disociarse de acá, ven, el protón se elimina acá a través de esta bomba o a través del intercambiador potasio protones o también sodio, también puede ser sodio, entonces y se elimina. Y esto se une al fosfato y de esa forma se elimina a través de la orina. Y por eso es bien importante acá el fosfato a nivel renal, ¿verdad? Vamos a excreción. La otra forma de renal es la excreción de la interconversión de amoníaco a amonio.
Generalmente todas nuestras proteínas tienen nitrógeno, ya lo saben ustedes, toda química orgánica del año pasado. Entonces, estas, vemos específicamente este aminoácido, tiene una peculiaridad a nivel renal, la glutamina. A través de la glutaminasa, a través de la glutaminasa, se convierte en glutamato y amonio. El amonio se disocia, el amonio no puede atravesar las membranas plasmáticas. Entonces tiende a disociarse en amoníaco y su protón. El protón, obviamente, a través de las bombas que van a conocer en fisiología, es intercambiado por el sodio. Y el amoníaco sí puede atravesar la membrana plasmática. Entonces atraviesa la membrana plasmática y se vuelve a unir al protón para eliminarse como amonio, que es otra forma a través de la cual el riñón regula la cantidad de acidez que llega a través del filtrado glomerular. Entonces, esto es bien importante. ¿Por qué? Por ejemplo, en una alcalosis, ¿la actividad de la glutaminasa está disminuida o aumentada? A ver qué dice. Uy, tomemos solo unos minutos. A ver, chicos. ¿Está aumentado o está disminuido? ¿Está? Ven. Vamos a ver el cerebro más listo de aquí de la clase. Vamos a ver. Está disminuida, correcto. Y viene la gran pregunta importante. ¿Por qué? Sí, porque nuestro organismo va a captar, pero tiene a guardar esos protones. Perdón. Hola, Rebeca. Buenos días, sí, dígame. Estoy en clase ahorita, ya voy a bajar. Sí, dígame. ¿Los qué? Sí, los de Asemea, que me la robaron, sí. Pero hoy la devuelvo. Sí. Bueno. Prende la cafetera. Mire, entonces tiende a disminuir la actividad porque no tiende a producir, no le interesa a la célula estar eliminando protones, al contrario, le interesa retener acidez. Por eso disminuye la actividad. Ante una acidosis, por ejemplo, una acidosis crónica, la actividad de la glutaminasa se encuentra activa, muy activa. Entonces, interconvirtiendo a la glutamina en glutamato y en amoníaco, para que se interconvierta en amonio, para que se disocia en amoníaco, atraviesa la membrana plasmática y luego se una de nuevo a su protón y se elimine como amonio. Entonces, es muy importante. Esa pregunta se les iba a dejar para el examen. Bueno, principio isohídrico. Veamos, la cantidad tanto de aniones como de protones, de cationes como aniones, entonces debe ser igual. Esto es un principio aquí y en China. Entonces, en todos nuestros compartimentos, basado en eso, tenemos que cualquier alteración en eso nos puede producir acidosis metabólica o respiratoria. Metabólica es la más común, la metabólica. La respiratoria, cuando aumenta la retención de CO2, hay un problema a nivel respiratorio. O sea, metabólica es, ya saben, producción de ácidos orgánicos fijos, también hay producción en exceso de CO2. La metabólica es la más común, ¿verdad? Entonces, la alcalosis también se puede dividir en metabólica y respiratoria. Metabólica, cuando hay incremento de bicarbonato plasmático. A ver, en una alcalosis metabólica, ¿quién va a compensar? ¿Quién va a compensar? El sistema respiratorio, correcto, el sistema respiratorio. El buffer bicarbonato puede aumentar, pero aquí el buffer bicarbonato ya está alterado. Entonces, ¿quién va a compensar y cómo lo va a hacer? ¿Cómo lo va a compensar? El sistema respiratorio, ¿cómo lo va a compensar? No, al contrario, disminuyendo la respiración para retener CO2 y que este CO2 se convierta en ácido.
Entonces, es retener acidez para disminuir o llevar el pH a nuestro rango sanguíneo. Y crónico, si no hay el sistema respiratorio, por ejemplo, si ustedes ven una persona con alcalosis respiratoria, entonces, y lo ven respirando rápido, eso está empeorando el cuadro, ¿verdad? Entonces, ahí el riñón crónicamente tiende a actuar. ¿Cómo puede actuar el riñón? Orinando frecuentemente. ¿Cómo sería? A ver, buena pregunta. ¿Cómo sería el pH de una orina si en una persona tiene una alcalosis metabólica y con una fractura costal? O sea, quiere decir que la frecuencia respiratoria no puede respirar bien. Eso sería una interesante pregunta. Se la voy a dejar para el examen. Entonces, este cuadro, a ver, este cuadro lo estudian, oye, lo estudian. Esto es bien fácil. Alcalosis, ¿qué es lo que se tiene que aprender aquí? ¿Cuánto es metabólica y cuánto es respiratoria? ¿Y cuáles son sus causas? ¿Y quién compensa? ¿Quién compensa? Por ejemplo, yo les puedo preguntar, en una alcalosis metabólica, entonces, la interconvención por ejemplo, la interconvención de ácido carbónico se encuentra de la siguiente forma. Simple y sencillamente, las preguntas, no me gusta hacer preguntas textuales, me gusta hacer preguntas de análisis. ¿Por qué? Porque ustedes van a ser médicos, no le van a ir a recitar al paciente. No es que el buffer bicarbonato es esto y esto y el paciente muriéndose, ¿verdad? No, ustedes tienen que saber qué está pasando en esta persona. En serio, se lo digo. A veces en una universidad privada sea así, pero aquí no. Entonces, ahí lo van a ver, la compensación, ¿verdad? Lo que vean. Por ejemplo, si ustedes tienen un pH de 7 puntos, por ejemplo, les voy a poner un ejemplo. Si ustedes tienen un pH de 7.25, un bicarbonato de, digamos, de 12, ¿cómo esperarían la PCO2? ¿Cuántos milímetros de mercurio esperarían en la PCO2? Para que dijeran que está compensando. ¿Sí? Ajá. Bien para el examen. Ay, que se vaya para el examen. ¿Ah? No, muy bajo, una PCO2 de 8, no. O sea, vamos. Pues sería 24, aumentando lo que falta para 20. No, la PCO, no, de PCO2, no de bicarbonato. Bicarbonato en promedio es de 24, ¿verdad? Y ha disminuido, imagínate, si tienes a una persona con pH de 7.25, y el bicarbonato tiene 12 o por ahí 12, entonces 12 de bicarbonato. Entonces, ¿cómo esperarías la PCO2 para decir que está compensando? Sí. Pero disminuida, ajá, sí, pero más o menos cuánto. Tiene un promedio. Sí, disminuida por abajo de 40 milímetros de mercurio, sí, la tiene que ver disminuida, pero por eso investiguen el rango Ceres. Entonces puede ser cuánto. Entonces, para decir compensar, si ustedes encuentran una PCO2 normal, una acidosis y todo eso, que es lo que está pasando, eso no está siendo compensado. Quiere decir que el riñón no está eliminando el ácido volátil, por lo tanto no está compensando. ¿Sí? Sí, va. Excelente. Vamos, anion gap. Entonces, veamos, esto es bien importante, miren. Van a encontrar trastornos de acidosis, eso es anion gap o brecha aniónica, se llama, que son los aniones no medibles. Normalmente se puede medir el bicarbonato, se miden otros ácidos, fosfatos, bicarbonatos y todo lo que más, ácido fosfórico y todos. Pero hay aniones que no se miden, aniones orgánicos. Por ejemplo, el ácido láctico no se mide regularmente. Es raro el laboratorio que haga determinación de ácido láctico aquí en el salón. O acetoacetato y beta-hidroxibutirato, que son cuerpos cetónicos, entonces también no se miden directamente. Entonces no se miden regularmente. Hay tiras que los detectan, sí, para ver los comportamientos y otras cosas más, otras pruebas que los detectan. Pero, ojo, a esta brecha aniónica que ustedes ven, por ejemplo, si ustedes ven que tienen, como les digo, el pH se le viene para abajo, el bicarbonato para abajo, pero no encuentran la causa,
¿Qué es lo que está sucediendo? Que posiblemente haya un ácido orgánico que les está disminuyendo ese pH y ustedes no se dan cuenta. Entonces, a eso es lo que se llama la brecha aniónica o anion gap. Ven acá. Ups. Ay, esta cosa me abruma. Perdón. Ven acá aquí. Entonces veamos. Hoy sí. Aquí tenemos el hiato aniónico, el que representa a las proteínas, fosfatos, citratos, sulfatos y otros ácidos orgánicos que se pueden generar en otro organismo y nosotros no los medimos, porque según el equilibrio isohídrico, ¿verdad? Deben haber tanto como los aniones como cationes, debe estar regulado, debe estar en equilibrio, ¿verdad? Entonces, tanto los cationes como los aniones deben estar en equilibrio, pero cuando esta brecha que ustedes la ven acá, es lo que se conoce como hiato aniónico, que son los aniones no medibles. El anion gap se utiliza para los trastornos ácido-base, más para la acidosis metabólica, no para la alcalosis. Su rango va de 8 a 12, otros libros dicen hasta 15. Su fórmula es del hiato aniónico, el ion sodio menos la suma del bicarbonato más el cloruro. Eso es, y les da este resultado. Entonces, al final, ustedes pueden determinar qué es lo que está pasando y pueden deducir que hay un ácido orgánico que les está disminuyendo el pH. Por ejemplo, si esto tiende a aumentar, el hiato aniónico tiende a aumentar, pues obviamente, pues, ¿qué es lo que quiere decir? Que el bicarbonato les va a disminuir. El bicarbonato les va a disminuir y solamente les puede quedar el sodio y les puede quedar el cloruro, ¿verdad? Entonces, y ahí ustedes van a determinar y dicen, no, es que posiblemente haya un ácido orgánico no medible o otro ácido no medible que me esté disminuyendo el pH. Y por eso la importancia de esta fórmula del anion gap, ¿verdad? Bueno, chicos, nos vamos a quedar acá por cuestiones de tiempo, ¿verdad? Ya no les voy a robar tiempo. Bueno, gracias, gracias.